Muy buenos días, el tema de hoy es los cobardes. Vamos al libro de Proverbios capítulo 28, verso 1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Los cobardes. Encontramos que los impíos son los temerosos, huyen, ellos no quieren ser descubiertos, hacen cosas escondidas, pero cuando ven que van a ser descubiertos, huyen. Por eso dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Pero los justos son los que realmente están firmes, son constantes, son determinantes, buscan el conocimiento de la palabra de Dios, pero que también andan en santidad, andan confiados en el Señor, pero también buscan su presencia, su conocimiento, su palabra y su verdad. Y esos que están confiados no huirán, son firmes, son constantes. Por eso encontramos en la palabra cómo el Señor habla de los cobardes. Y los cobardes son los que no afrontan situaciones o que muchas veces se meten en problemas, en conflictos y después lo niegan o hacen alguna cosa y después niegan lo que estaban haciendo porque no lo quieren asumir. Pero el Señor quiere llevarnos a usted y a mí que realmente entendamos cómo podemos obrar y actuar en lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a entender. Los cobardes son quienes realmente no asumen una circunstancia, una situación por la cual están pasando, o muchas veces se meten en esa situación, en esa circunstancia y no lo asumen. ¿Y no lo asumen por qué? Porque creen que están actuando bien, están obrando bien, y no lo están haciendo bien porque están obrando acorde a sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. Pero los cobardes también encontramos que cuando el Señor nos llama, Él también nos empodera, nos forma, nos transforma, nos renueva, nos restaura. Él no nos va a usar cuando usted y yo recién llegamos a la vida cristiana. Él empieza primeramente a trabajar en cada uno de nosotros. Por eso, ¿quiénes son los cobardes? Son las personas muchas veces difíciles de orientar y direccionar. Son personas que a veces se basan en sus deseos, ya que un cobarde rehuye conscientemente de las situaciones desagradables, haciendo todo lo posible para salvar su propio pellejo, pero siendo esclavo del miedo, ya que la cobardía se relaciona a veces con una conciencia culpable. Esa conciencia culpable en la cual la persona se siente culpable, hay veces sin haber cometido alguna infracción o haber cometido algún pecado, y como que cree que puede solucionarlo en sus emociones, sus pensamientos, y como que huye esa situación. Por eso encontramos a la palabra de Dios, qué es lo que el Señor nos quiere hablar y qué nos quiere llevar a entender para poder entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, si realmente nosotros estamos obrando acorde a las Escrituras o acorde a nuestras emociones. Por eso encontramos ayer a la luz de las Escrituras en el libro de Lucas capítulo 22 del 54 al 62. Encontramos, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Como a un Pedro que estaba con el Señor Jesucristo se negó. Y como él dice el versículo 62, y Pedro salió afuera y lloró amargamente, porque ya el Señor se lo había dicho. Pero ¿cómo le había hablado el Señor? Le había dicho que lo negaría cuando él decía, Señor, por ti moriría, Señor, yo por ti haría lo que fuera. Pero por eso el Señor le dijo, Pedro, no cantará el gallo 2 veces antes de que tú me hayas negado 3 veces. Y se cumplió la palabra que el Señor le había dicho, porque sabía que había debilidades, temores, inseguridades, pero que también había cobardía en Pedro. Por eso hay veces que la cobardía como que nos invade. ¿Por qué? Porque los pensamientos son inconstantes, son inestables, son inseguros. Eso pasaba precisamente con Pedro, en el cual no entendía cosas que estaba viviendo, estaba pasando. Por eso cuando el Señor encontró a Pedro, él mismo le decía, cuando el Señor lo negó, él mismo lo negó, la mirada de Jesús estaba sobre Pedro, y por eso dice que lloró amargamente, porque ya el Señor se lo había dicho. Por eso los cobardes, usted y yo, una persona que es cobarde está llena de miedo, ya que el miedo de ser criticado por los hermanos, este hombre se negó. Por eso otra parte donde encontramos cuando inclusive se apartó, cuando estaban judaizando, cuando estaban los judíos, cuando hablaban de la circuncisión, el mismo Pablo lo confrontó, pero él no quería. Él automáticamente se aisló. ¿Para qué? Para no sentirse culpable, para no sentirse condenado, pero también entró en cobardía y no pudo estar con ellos ahí en ese momento. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. ¿Cómo podemos entrar en ese cambio, esa transformación? Pero también encontramos que el Señor mismo obró de una manera sobrenatural. Y obró de una manera sobrenatural porque Él mismo
quiso de pronto en algún momento dejarlo todo pensando que podría hacerlo bien, pero él encontró la fuerza y el poder en el Señor, en el Padre. Por eso, miren lo que nos dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 21, 15 al 22. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Por eso aquí encontramos como el Señor, aun cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor. Y que de este Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. O sea, cómo aún buscamos respuestas es en otras personas, sin mirar cómo estamos nosotros. A veces somos cobardes en determinadas circunstancias y situación. ¿Por qué el Señor le decía 3 veces: Pedro, ¿me amas? Él no entendía por qué el Señor le decía: Pedro, ¿me amas? Era precisamente porque Pedro iba a dudar al final. El Señor conoce los tiempos, conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce cómo vamos a actuar en determinadas circunstancias, situación, pero siempre el Señor quiere prevenirnos para que usted y yo no seamos cobardes, al contrario, que perseveremos y avancemos. Y ahí donde quiere mirar el Señor cómo realmente usted y yo obramos y actuamos, si realmente lo hacemos conforme a lo que Él nos guía y nos orienta, si realmente lo hacemos bien o solamente lo hacemos para agradar a otras personas o agradar a alguien que de pronto creemos que es. Por eso lo mismo lo vemos en Josué capítulo 1, desde el verso 6. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tiene que ver de pronto Josué con los cobardes? Josué, el Señor le mandó diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo dijo 3 veces, pero solamente esa valentía podría entrar en Josué, porque de pronto él pensaría: yo no soy capaz de seguir el legado que el Señor tenía con Moisés, y de pronto este legado será difícil para mí. Por eso el Señor se lo dijo 3 veces: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero el Señor lo cierra acá y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que prácticamente en la palabra del Señor es donde encontraría la valentía, el coraje, la firmeza, la convicción, la determinación para poder guiar a este pueblo y llevarlo a la conquista. Por eso el Señor levantó a Josué como un hombre de guerra, un hombre de visión, un hombre de conquista, pero tuvo el Señor que empezar a trabajarlo en él para que no fuera cobarde ante los procesos que tendría que pasar. Y él lo entendió, y por eso aquí el Señor lo llevó a que nunca se apartaría de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios es donde encontramos esa seguridad, esa confianza. De pronto hay personas que han llegado a ser cobardes por abusos, malos tratos, de pronto abandono de pronto el papá, la mamá, o de pronto abusos tanto físicos como verbales que de pronto sufrieron en su infancia, y son personas que no asumen retos para su vida y el miedo los invade. Por eso encontramos en la palabra de Dios como lo que sucedió con Pedro. Pedro prácticamente quería dejar todo tirado, lo negó al Señor Jesús, porque cuando lo arrestaron automáticamente descubrieron que Pedro era seguidor de Jesús, y por eso él no quería vivir lo mismo que estaba viviendo Jesús. Entró el temor, el miedo, que a pesar de que él estuvo con el maestro, encontró la fortaleza, la sabiduría en el Señor, pero cuando lo arrestaron se vio prácticamente desprotegido. No encontró una fuerza, una seguridad, porque el Señor no estaba con él ahí. Por eso el Señor ya se lo había advertido antes. Es que para los cobardes, cuando entramos a la palabra, el Señor primeramente nos advierte, no así como el Señor le advirtió a Josué: mira que te mando que te
esfuerces y seas valiente. Y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, darnos esa fuerza, valentía, esa seguridad, esa confianza, pero en Él, no en nuestras fuerzas, porque en un momento dado que usted y yo no tengamos control de una circunstancia, una situación, de pronto salimos corriendo, de pronto nos enfrentamos a otra persona y salimos mal trajeados o mal heridos. Por eso, le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo entremos en la meditación y el estudio de la palabra para que no seamos llenos de miedo, cobardes ante determinadas circunstancias, sino como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es en Él que tenemos el poder y la victoria, en Cristo Jesús.